vamos a seguir, estamos predicando el primero de Juan. Hoy entramos en una nueva sección llamada Amor. El título general es Amor, Amor, Amor. Iba a ponerlo en italiano, ¿no? Amore, 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 para que sonase más romántico. O bueno, pensé francés también, amour, amour, amour. Pero he optado por el español, amor, amor, amor. Y tengo aquí mi corazoncito. ¿Os acordáis? ¿Quién sabe qué es eso que tengo en la mano? ¿Esto qué es? Sara, ¿qué estaba haciendo Sara con mucho amor y miércoles? Sarita estaba regalando a todos los hermanos que asistieran al culto de oración el miércoles un corazón. Así que yo estoy lleno de amor. Esta mañana tengo aquí mi corazoncito. Sara no está. Bueno, luego se lo dices a Sara, ¿no? Para que se alegre. Bien, tenemos bastante texto hoy que cubrir, pero ya que la idea central es sencilla, vamos a cubrir 7 versículos en este mensaje. Sé que es mucho texto, pero en realidad hay una idea principal en este texto, ¿ok? 1 Juan 3, del 11 al 17, título general, Amor, Amor, Amor. Dice la palabra de Dios. 1 Juan 3, 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él, Cristo, puso por nosotros su vida. Y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La semana pasada os prediqué un mensaje sobre la primera evidencia del nuevo nacimiento. Y la semana pasada, del versículo 4 al 10, la señal de una persona nacida de nuevo es justicia. Hace justicia, es decir, hace la voluntad de Dios. Hoy tenemos señal número 2. Pastor, ¿cómo puedo saber que he nacido de nuevo? Número 1, haces la voluntad de Dios. No perfectamente, pero tu corazón está inclinado hacia la voluntad de Dios. Tus afectos giran en torno a la voluntad de Dios. Primera señal de nuevo nacimiento. Señal número 2, amor. Amas. Pero no amas a Dios abstractamente, como se jactan los gnósticos. Yo amo mucho a Dios, sino que vas a amar al pueblo de Dios. Amas a la iglesia con sus defectos, con sus imperfecciones, con sus pecados, con los dolores de cabeza que conlleva ser miembro de una iglesia local. Amas a los hermanos, velas por ellos, ruegas por sus vidas. 2 marcas del verdadero nuevo nacimiento. Haces la voluntad de Dios y amas a los hermanos. No puedes decir que amas a Dios si no amas a los hermanos. Hoy tenemos 3 puntos. El primer punto va a ser extremadamente breve. Iremos más rápido, ¿no?, que un leopardo asustado. Número 11, versículo 11, punto 1, el amor mandado. ¿Okay? Este punto va a ser muy rápido porque estamos repitiendo algo que ya hemos visto en la carta. No hace falta entrar en más detalles. Punto número 2, el amor negado. Versículos 12 al 15, ahí hablaremos de Caín. Y hace un año y 2 meses, hace un año y 3 meses, si no me equivoco, hablamos sobre Caín en la iglesia, en nuestras exposiciones sobre Judas. Y número 3, el amor ejemplificado. Versículos 16 y 17, ahí tenemos el ejemplo de Cristo y luego una exhortación en 17 en cuanto a cómo amar a los hermanos de forma práctica. ¿Okay? 1, el amor mandado. Número 2, el amor negado. Y número 3, el amor ejemplificado. ¿Okay? El amor mandado, el amor negado y el amor ejemplificado. Bien, número 1, el amor mandado. Esto va a ser bastante breve. Primer punto, versículo 11, dice lo siguiente. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Bien, Juan aquí, la palabra porque conecta el versículo 11 con el versículo 10, lo que estudiamos la semana pasada, pero no entramos en detalles en cuanto a una parte del versículo 10. Leo el versículo 10 que está ahí en la Biblia también. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, el sermón de la semana pasada, hacer justicia, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y os dije la semana pasada, hermanos, no voy a hablar ahora sobre el amor fraternal, porque el domingo que viene os voy a predicar un mensaje entero sobre el amor fraternal. Así que no entramos en detalles.
Juan entonces está diciendo aquí que el verdadero creyente ama porque ha recibido un mandato desde el principio, el mandato de amarnos. Y si pensamos bíblicamente, el amor es la raíz de la justicia, porque la justicia es hacer la voluntad de Dios. Si tú tienes el amor de Dios en tu alma, vas a hacer justicia, porque si tú amas a Dios, vas a obedecer a Dios. Por lo tanto, cumplirás con la primera tabla de la ley, ¿no? No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, descansarás en el día de reposo, obedecerás a Dios. Y si tienes amor de Dios en tu alma y amas a los hermanos, cumplirás con la segunda tabla de la ley. Honrarás a mamá, a papá, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio y no codiciarás los bienes de tu prójimo. Si tú amas, tú vas a andar en justicia. El amor, por eso dice Pablo, el amor es el cumplimiento de la ley. Si tú amas, has cumplido la ley. Porque si tú amas, no vas a pecar contra Dios y no vas a pecar contra tus hermanos. El amor es la raíz de la justicia. Así que hoy en este mensaje vemos la raíz radical de lo que vimos la semana pasada. Hablamos de la justicia y Juan ahora explica que la raíz de esta justicia es el amor a Dios. Si tú amas a Dios, obedecerás a Dios y no vas a perjudicar a tus hermanos. Y bien, simplemente llamar vuestra atención hacia la frase aquí. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Os he comentado ya en 2 ocasiones en esta epístola que para Juan, desde el principio, puede significar una de 2 cosas. La primera interpretación sería, bueno, desde el mismísimo principio, ¿no? El diablo que peca desde el principio, en el 3:8, o puede aludir sencillamente a cuando llegó el evangelio a los destinatarios de la carta. Entonces Juan está diciendo, bueno, el evangelio llegó a vosotros y luego aprendisteis del Señor que tenéis que amaros los unos a los otros. O sea, cuando os convertisteis al Señor, el Espíritu de Dios os enseñó sobre la necesidad del amor fraternal no fingido. Así que simplemente, ¿qué podemos resaltar aquí del primer versículo hoy? El que ha nacido de nuevo ama a su hermano. No puede estar sin sus hermanos. Un verdadero cristiano no puede estar sin la iglesia. Y si está sin la iglesia, está en dolor. Lo está pasando mal, ¿no? Pienso mucho en Guzmán y Carmina, ¿no? Que están sufriendo las ganas que tendrían de estar aquí con nosotros. Dijo el pastor Juan Manuel Vaz, hicimos una entrevista el viernes por la noche online, y él comentó que hay ciertas personas que han alabado a Dios por la cuarentena, porque ahora por fin no tienen que inventar excusas domingo tras domingo para no congregarse. O sea, hay personas, ¿no? que no aman a la iglesia, que no quieren estar con los hermanos, pero si tú has nacido de nuevo, tú necesitas al pueblo de Dios. Y como bien decía Martin Lloyd-Jones, la señal de una verdadera conversión es que aquella persona quiere tener comunión con el pueblo de Dios y prefiere antes estar con la iglesia que estar con una estrella del mundo deportivo o que un actor famoso. Así definía Martin Lloyd-Jones el nuevo nacimiento. Una persona que desea más estar con la iglesia que con algún famoso del mundo. ¿Has nacido de nuevo? ¿Amas al pueblo de Dios? ¿Necesitas congregarte? ¿Es una necesidad interna o es algo que cumples robóticamente, mecánicamente? Porque si no lo haces, pues te van a llamar la atención. El verdadero nacido de nuevo necesita congregarse. Así de sencillo, ¿ok? Primer punto, si has nacido de nuevo, necesitas la iglesia. ¿Por qué? Porque el amor fraternal del Espíritu Santo está en ti. Ok, punto número 2. Dije que el primer punto iba a ser extremadamente breve. Punto 2. El amor negado. Y ahora vamos a fijarnos en un verdadero hijo de Satanás llamado Caín. De nuevo, prediqué sobre él hace 1 año y 3 meses más o menos en la iglesia. Pero bueno, podremos repetir algunas verdades. Versículos 12 al 15. Ok, no como Caín. Tenéis que amaros unos a otros. No como Caín, que era del maligno. ¿Quién es el maligno? Ya, muy bien. Y mató a su hermano. ¿Cómo se llamaba su hermano? Muy bien. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece.
nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Bien, la semana pasada, el año pasado, os prediqué a partir de Judas capítulo 1, versículo 11, donde Judas dice, hablando de los apóstatas y falsos hermanos, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Y expliqué en aquel mensaje que la palabra ay significa pues anatema, significa malditos sean, caigan bajo maldición. Entonces, Caín era un hijo del diablo, un hombre bajo maldición. Y lo que no vamos a hacer ahora es leer todo el texto de Génesis capítulo 4, donde se encuentra el episodio de Caín y Abel. Simplemente voy a resumir a grandes rasgos la historia, el episodio. Se ve que hay dos hermanos, Caín y Abel. Caín es el hermano mayor, Abel es el hermano menor, y son hijos directos de Adán y Eva, no como nosotros que somos hijos indirectos. Claro, un día Caín se presenta delante de Dios con una ofrenda del fruto de la tierra. Pero Abel, en vez de presentar pues algo de la tierra, Abel en su ofrenda presenta, exactamente, derramando sangre. Esto es lo importante, la presencia de la sangre. Entonces la Biblia dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y Caín, al enterarse de que Dios había alegrado en Abel y no en él, se enfadó. Y acto seguido, ¿qué hizo Caín con su hermano? Le mató. Le dice en Génesis 4, versículo 8, salgamos al campo, y mató a su hermanito. El hermano mayor, que está puesto para defender a su hermanito, ¿verdad? Acaba asesinando a su hermano Abel. Luego llega Dios preguntándole a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le responde diciendo, pues ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y Dios le dice, yo sé dónde está tu hermano, porque su sangre está clamando, ¿no?, desde la tierra. Y luego Dios pronuncia un castigo sobre Caín. Caín se enfada con el Señor, se aparta de su presencia y luego se muere con sus 910 años. A grandes rasgos, esto es lo que vamos a encontrar en Génesis 4 del 1 al 16. Entonces, el problema principal, todos los problemas nacen de la ofrenda. Donde Caín no derrama sangre, Abel sí lo hace. ¿Por qué es esto importante? Porque nosotros creemos, hermanos, que la salvación siempre ha sido por medio de la fe en la sangre del Mesías. Nosotros sabemos que incluso en el antiguo pacto, los santos que fueron salvados en los días de antaño también creían en la sangre del Mesías que iba a ser derramada en expiación por sus pecados. Y muchos eruditos dicen que, de nuevo, es una especulación, pero no deja de ser interesante. Muchos eruditos enseñan que Dios mismo enseñó la necesidad del derramamiento de sangre en la adoración, porque cuando Adán y Eva pecaron, Dios, después de echarles del Edén, les vistió ¿de qué? De pieles. Entonces, para que Dios vistiese a la primera pareja con pieles, ¿qué presupone esto? Exactamente, se supone que Dios derramó sangre de algún animal inocente para cubrir a Adán y a Eva. Y ya que este principio estaba enseñado en el mismísimo inicio, desde luego Abel y Caín habrían aprendido de mamá y de papá que si tú quieres acercarte a Dios, tienes que acercarte por medio de la sangre de algún ser inocente. Pues en el caso del Edén, una oveja, un buey, lo que fuese. Y esto es lo que encontramos también en el Nuevo Testamento. La salvación es únicamente por la sangre, no nuestra sangre, sino la sangre del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Dice Efesios 1, versículo 7. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y de nuevo, Romanos 3, 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios propuso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La salvación siempre ha sido por la sangre del Mesías Jesucristo. Los santos del Antiguo Testamento creían en la venida del Mesías
Tú y yo del nuevo pacto creemos en el Mesías que ya ha venido. Tenemos la misma fe en el mismo Mesías. Simplemente para citar una ilustración de Giovanni que nos citó en el culto de hombres esta semana, Giovanni explicó la diferencia entre la salvación en el Antiguo Testamento y la salvación en el Nuevo mediante la ilustración de luz. Y Giovanni dijo, el santo del Antiguo Testamento andaba con una vela, pero el santo del Nuevo Testamento anda a plena luz del sol. Tú y yo tenemos más conocimiento del Padre, más conocimiento del Hijo, más conocimiento del Espíritu Santo, más llenura del Espíritu Santo que los santos de antaño. Por esto lo que decía Antonio, ¿no?, en la oración el otro día, es una locura que la gente del siglo XXI en la iglesia esté diciendo, oh pastor, a mí me hubiera gustado vivir en la época de Moisés, en la época de Jeremías. Es una locura, hermanos. Es no entender la historia de la redención. Tú y yo estamos entendiendo cosas que los profetas querían entender. Ellos examinaban, inquirían diligentemente para entender estas cosas que tú y ahora recibimos domingo tras domingo. Ciertamente somos grandemente bienaventurados. ¿No os acordáis de Cristo cuando dijo a los suyos, bienaventurados vosotros, porque vuestros ojos están viendo lo que los profetas deseaban ver? Estáis viéndolo. Entonces, hermanos, la salvación siempre ha sido por la fe en la sangre del Mesías. Simplemente tú y yo en el nuevo pacto, este lado de la cruz, tenemos más conocimiento, más comprensión tocante a la persona, la obra y los estados del Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque si te dicen por ahí que los santos del Antiguo Testamento fueron salvados por guardar la ley de Moisés, te están predicando otro evangelio. Es un antievangelio. Pablo nos dice categóricamente, Gálatas 2:16, por las obras de la ley nadie será justificado. La ley nunca ha salvado a nadie. La ley es como un espejo. De nuevo, otra clase de hombres. La ley es como un espejo que te enseña los granos, las lagañas, ¿sí? Lagañas, cuando las cejas están mal, ¿verdad? Pero claro, ¿quién va a lavarse? ¿Quién va a limpiarse con un espejo? Claro, el espejo te enseña tu estado, pero el espejo te lleva hacia el jabón. Y la ley es un espejo que te lleva hacia el jabón, llamado exactamente. Entonces, los santos del Antiguo Testamento, para que esto quede bien claro, nunca fueron salvados por las obras de la ley. La salvación desde Abel en adelante siempre ha sido por medio de la fe en el Mesías. Y de hecho, en Hebreos capítulo 11, el primer nombre en aparecer en la lista de los héroes de la fe, ¿cuál es el primer nombre? No, antes de Abraham, Abel. Abel es el primer nombre en la lista de los héroes de la fe. Abel no fue salvado por su ofrenda. Abel fue salvado porque tenía fe en el Cordero prometido por Dios. ¿Os acordáis? Tenemos el protoevangelio en Génesis 3, versículo 15. Dios predicó el evangelio en el huerto del Edén. Abel creyó el evangelio, creyó en la simiente de su madre Eva, y por lo tanto Abel fue justificado por la sola fe. Hermanos, la salvación nunca ha sido por obras, siempre ha sido por fe en la sangre de la simiente de Eva. Pero Caín no cree en la sangre. Caín no quiere gloriarse en la justicia de otro, a saber, Jesucristo. Caín es el hombre natural que va a predicar de Jesús, pero un nuevo Jesús según su propia imaginación, para gloriarse en sí mismo. Caín es el hombre que crea una nueva religión, una torre de Babel enfocada, centrada en la gloria del ser humano. Caín es el teólogo progresista del siglo XXI que ahora está enseñando en España, en nuestros púlpitos evangélicos, que cuando Cristo murió en la cruz no estaba derramando su sangre por el perdón de los pecados. Ellos dicen esta nación es una nación anticuada, fundamentalista, una nación farisaica. Cristo en la cruz, según los progresistas, estaba simplemente derramando su vida como un mártir, como un acto de amor hacia la humanidad, pero Cristo no estaba quitando
nuestros pecados a través del sacrificio de su sangre. ¿Y qué hacen pues estos humanistas? Pues inventan un nuevo cristianismo. Sí, citan a Jesús, nombran las palabras Dios y Biblia en sus sermones, pero ahora, según ellos, no hace falta predicar el evangelio de la gracia de Dios en la sangre de Cristo. Lo que hace falta es plantar árboles, dar de comer a los hambrientos, dar de beber a los sedientos, cuidar el medio ambiente, ser buenas personas, visitar a los encarcelados. Desde luego, no estamos en contra de estas cosas, pero cuando estas cosas echan fuera el evangelio del Señor Jesucristo, lo que tenemos ya no es una iglesia de Cristo, es una religión de Caín, una torre de Babel humanista basada en la gloria del ser humano. Fíjate en lo bueno que soy, que planto árboles y doy de comer y doy de beber. Yo soy una buena persona, y ya que soy una buena persona, no necesito confiar en la sangre de un ser inocente para encontrar paz con el Señor Dios Todopoderoso. Caín está vivo. Caín puede estar entre nosotros. Caín está en el mundo evangélico español del siglo XXI. Si tú has nacido de nuevo en esta mañana, tú crees de todo corazón que tú vas a ir al cielo, no por tus obras, no por tus oraciones, no por asistir mucho al culto. Tú vas al cielo únicamente por la sangre del Cordero de Dios que fue derramada en expiación por tus múltiples pecados. Tú confías únicamente en Cristo, y cuando tú te presentes delante de Dios en el día final, tú no le vas a decir: Padre, déjame entrar en el cielo porque he tocado muchas canciones para tu gloria, he orado mucho a ti, he ayunado 2 veces a la semana. No, hermanos, en el día final dirás al Padre: Señor, sé que no soy digno de entrar en tu presencia, pero la sangre de tu perfecto, inmaculado, glorioso, intachable Hijo Jesucristo fue derramada por mí, y en virtud de Él, solus Christus, yo entro en el reino de los cielos. Hermano, ¿estás confiando en la sangre de Cristo? ¿Estás gloriando en la justicia de aquel que te amó y dio su vida por ti? ¿O estás jactándote de ti mismo, creyéndote digno de la salvación por tus obras, por tus oraciones, por tu obediencia a ciertas normas evangélicas? Querido hermano, que te quede bien claro en esta mañana, como le quedó bien claro a Abel, la salvación está únicamente en la sangre del Señor Jesucristo. ¿Y ahora qué hace Caín? Caín ve que la ofrenda de Abel es aceptada. ¿Por qué? Porque hay sangre. Abel entiende que no puede justificarse a sí mismo. Tiene que ser justificado por el derramamiento de sangre de un ser inocente. Y ahora, ¿qué hace Caín al ver que Dios acepta la ofrenda de Abel, pero no acepta la suya propia? Se enfada. Mira, hermanos, hay un sermón hace un mes predicado por el pastor Israel Sanz llamado El Evangelio y la Envidia. Es una exposición de la mentalidad de Caín. Tenéis que descargar hoy, esta semana, este sermón, escucharlo. El Evangelio y la Envidia. Y la tesis central de Israel, que yo de hecho le llamé porque me impactó tanto el sermón, y su tesis fundamental es que Caín estaba enfadado, estaba irritado porque Abel le hacía sombra. Caín quería destacar, ¿no? La religión humanista, yo, ego, soli ego, gloria. Un hombre que quiere todas las luces centradas en él, y ahora ve que Dios se deleita en Abel, el que confía únicamente en la sangre. Y la tesis de Israel en aquel sermón, que es buenísimo mensaje, Caín se enfadó con Abel porque Abel le hacía sombra. Y entonces Caín, ¿qué hace? Pues planifica la derrota de su hermano. No fue, hermanos, cuando Caín mató a Abel, esto no fue algo que decidió una mañana y lo llevó a cabo por la tarde. Eso fue algo planificado. Meses pensando en cómo acabar con su hermano, como este sinvergüenza de Números 16, el Corese, que se levantó contra Moisés, mes tras mes, año tras año, de casa en casa, ganando adeptos para montar una revolución en contra de Moisés. Caín estaba planificando
la derrota de su hermano Abel. Y en el versículo 4:8 dice, Abel, salgamos al campo. Yo sé que aquí estoy especulando, pero yo sé que cuando Caín le invitó a su hermanito Abel a salir al campo, no se lo dijo como un monstruo. Abel, salgamos al campo. No, hermanos, yo estoy seguro, conociendo a estos impostores anticristos, estoy seguro de que le dijo, hermano, vamos a salir al campo, vamos a llevar un poco de musiquita, la guitarrita, vamos a pescar, cazar, ¿no? Campo, no pescar. Vamos a cazar conejitos por ahí y pinto la cosa de una manera que el pobre Abel no se dio cuenta de lo que su hermano estaba haciendo. Y con la trampa colocada, Abel va con su hermano. A lo mejor Caín tenía algo escondido por el camino, alguna arma, y luego en un momento oportuno él tomó la vida de su hermano. Ahí está un hombre, un hijo del diablo. Un verdadero hombre de Dios ama a la iglesia. No planifica la derrota de la iglesia. No puede pecar deliberada ni conscientemente contra la iglesia del Señor. No puede hacerlo. Ahí está Nico, ahí está Nicolás. Yo como cristiano, yo como su hermano en la fe, yo no puedo deliberada, consciente, premeditadamente, y lo aplico a toda la iglesia de Dios, como cristianos nacidos de nuevo, no vamos a planificar la derrota de nuestros hermanos. El Espíritu Santo no nos permite hacerlo. No podemos, porque hemos nacido de nuevo. Amamos a los hermanos. Pero Caín sí puede estar mes tras mes planificando la muerte de su hermano Abel, porque es un hijo del diablo. No ha pasado de muerte a vida. ¿Y qué hace Caín? Pues mata a su pobre hermano. Abel seguramente no se enteraba de nada y Caín tomó su vida. Su hermano mayor le mata. ¿Y por qué? Pues Juan dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Esto es lo que nos pasa, hermanos, por ser de Cristo. El mundo nos odia. Y no solamente el mundo de ahí fuera, sino que también el propio mundo religioso. Cuando leemos la palabra mundo en 1 de Juan, muchas veces Juan está pensando en los anticristos, en aquellos que predicaban a Jesús, pero de otro Jesús, y ellos eran mundo, porque eran mundanos de corazón. Sí, hablaban de Cristo externamente, pero sus corazones eran mundanos. Y si tú andas en confianza, creyendo únicamente en Cristo, tu única justicia, vives para la gloria de Dios y nada más, y no buscas la gloria de los hombres, no buscas los aplausos de los hombres, le vas a quedar mal con los Caínes, con los impostores, con los anticristos, y van a planificar tu derrota. Van a querer matarte y tarde o temprano te van a invitar a salir al campo. Y si decides salir al campo, te van a degollar como hicieron con Abel. Dios nos guarde de Caínes. Dios nos guarde de lobos. Dios nos guarde del odio hacia los hermanos. Si tú has nacido de nuevo, no puedes planificar la derrota de tu hermano. No puedes perjudicar conscientemente a tu hermano. Ok, yo puedo enfadarme con Gustavo. A lo mejor Gustavo me dice algo miércoles por la noche, no lo tomo bien, me enfado en el momento y ya está. Oye, hermano, lo siento por lo del otro día. Eso es una cosa, porque todos somos pecadores, ¿verdad? Y peleamos con el pecado. Una cosa es reaccionar así en un instante de presión, cuando estás un poco agobiado y hay malas noticias y reaccionas mal y nos entendemos porque somos humanos. Pero otra cosa es conscientemente, mes tras mes, ir planificando la destrucción de tu hermano en la fe. Y hay que reconocer en última instancia que el problema de Caín no era Abel. El problema de Caín era el Dios de Abel. Y fijaros en algo. Caín no solamente se enfada con su hermano Abel. El texto también dice que en el versículo 5, Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Es decir, Caín no solamente se enfadó con Abel, se enfadó con Dios. ¿Me has oído bien? He dicho, un hombre, polvo de la tierra, una cucaracha, un don nadie, se atreve a enfadarse con el Señor Dios omnipotente. ¿Qué pedazo de ego tenía Caín? ¿Quién soy yo para enfadarme con el Creador del universo? Contra quien he pecado infinitas veces. Y aquí tenemos un hombre enamorado de sí mismo, de su propia gloria. Yo. Y está enfadado como un niño mimado
porque Dios aprueba la ofrenda de Abel. Caín, ciertamente un verdadero hijo del diablo. Y Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? Y no lo sé, no lo sé. O sea, es un asesino, es un egocéntrico y también es un malvado mentiroso. Caín, ¿dónde está tu hermano? No lo sé. Mentiroso. Él sabía perfectamente dónde estaba Abel enterrado, ¿no? Pero miente. Pero fíjate en la ironía. Aquí tenemos un hombre que se cree súper santo, sin pecado, que no tiene que derramar sangre por sus pecados, que es tan perfecto, ¿verdad? Pero este hombre que se cree tan bueno es un asesino, un mentiroso y un egocéntrico. Ahí está el fruto de la religión humanista, porque no te humilla. En esta mañana, creo que fue Juan Frank, oró en un momento dado en su oración, Padre, danos pobreza de espíritu. Cuando tú entiendes que eres justificado únicamente por la sangre de Cristo en la cruz, eres humilde. Eres humilde, estás quebrantado por dentro. No te puedes gloriar más en ti mismo. Te glorias únicamente en el Mesías, en el Salvador Jesucristo. Pero la religión de Caín produce a seres egocéntricos, amantes del yo. Caín, pues, es el ejemplo perfecto de un hombre que no conoce a Dios. En el contexto de 1 de Juan, de un anticristo. Y luego, para acabar, dice Caín, cuando Dios pronuncia su castigo sobre él, en 4:13, Caín le dice a Dios, grande es mi castigo para ser soportado. O sea, fíjate, ¿no? Fíjate en este hijo de la serpiente, asesino, mentiroso, egocéntrico, y encima cuando Dios le disciplina por su pecado, se queja delante de Dios. Hermanos, Caín derramó la sangre de su hermanito. Si tú tienes un hermano pequeñito, una hermana pequeñita, yo tengo dos, piensa en tú matar a este hermano o esta hermanita, y luego, delante de la ley de Dios, si tú derramas sangre, ¿qué tiene que pasar contigo? Tu sangre también tiene que ser derramada. Pero Dios simplemente le pone una marca encima para que nadie le toque y andará errante por el resto de sus días. Aquí tenemos un hombre que en teoría tendría que ser ejecutado por lo que hizo, y aún así Dios decide no matarlo por pura misericordia, le castiga así, y aún así el bicho del diablo sigue quejándose. Ahí está el hijo del diablo quejándose, murmurando, siempre criticándole a Dios, siempre murmurando, porque el Dios de su corazón es Él mismo. Dios, yo de verdad, menos mal que no soy Dios. Yo tengo aquí, ¿no? Esta cucaracha, asesino, mentiroso, egocéntrico, se queja por todo. Yo soy el Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué haría yo con una cucaracha como Caín? Ya está, le quito de medio. Pero Dios es tan tierno que decide, dice versículo 15, le pone una marca encima para que nadie le matara. La pura misericordia de Dios. Y luego Caín, 910 años, muerto, con sus 910 años, muerto, alejado de la presencia de Dios. Ahí tenemos un hijo del diablo. Ahí tenemos el prototipo de un anticristo condenado por 1 de Juan. Un hombre asesino que mata a los hermanos. Un hombre mentiroso que todo es torcido, perverso. Hasta las cosas fáciles de la Biblia se tuercen. Una persona completamente egocéntrica que quiere la gloria para sí mismo. Y si alguien viene llevando luz, llevando aplausos, llevando más atención que Caín, luego van a ir a por Caín y quitarle de medio. Quitarle a Abel de medio. Y Juan utiliza este ejemplo malvado y perverso de la historia para aplicarlo a la iglesia, y dice en el versículo 13 de nuestro texto: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Caín te va a odiar. Si andas en luz, si andas en santidad, serás odiado. Y Cristo también nos dio la misma advertencia en Juan 15 del 18 al 16, 4. No vamos a leer el pasaje, pero simplemente podéis consultarlo en casa. Juan 15, de 18 al 16, 4. Cristo diciendo una y otra vez: el mundo os va a odiar, el mundo os va a aborrecer, el mundo va a estar en contra de vosotros si andáis en luz. Y esto explica, por ejemplo, lo que vemos en 3 de Juan, con los anticristos criticando a Demetrio,
a Gayo y a los hermanos de la iglesia apostólica. Voy a leeros 4 versículos ahora de Juan 16. Y cuando ahora leo la palabra mundo, os pido que no penséis en comunistas ni en ateos. Os pido que penséis en personas profesando el nombre de Dios, pero que no conocen al Dios que profesan. Juan 16 del 1 al 4, Jesús antes de morir dice: estas cosas os he hablado, es decir, la promesa de que Él iba a irse del mundo, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Van a mataros en el nombre de su Dios. No está pensando en ateos, no está pensando en comunistas. Y dice: y harán esto porque no conocen al Padre, no me conocen a mí, pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Hermano, tú tienes que tener cuidado en 2 sentidos en tu vida cristiana. Tienes que tener cuidado con los que no son del Señor, los comunistas, los ateos, ¿no? Los de la extrema izquierda que están imponiendo barbaridades en España. Y también tienes que tener cuidado con el mundo dentro de la iglesia. No todo Israel es Israel. Hay personas en la iglesia que te van a traicionar por un plato de lentejas. Tú tienes que estar escondido en oración, buscando a Dios, viviendo en el temor del Señor, para no ser entregado a la voluntad de estos hijos de Caín. Cristo, cuando habla aquí del mundo, está pensando en creyentes, no en incrédulos, desde luego creyentes falsos. Y por eso Juan dice en el versículo 13: hermanos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Está pensando en el mundo de los anticristos, estos que predicaban un nuevo Jesús, una nueva doctrina de amor. Estos te van a odiar a ti porque tú obedeces al Cristo verdadero. Caín siempre odia a Abel, pero Abel ama al pueblo de Dios. Si tú eres del Señor, pues en esta mañana no podrás degollar a tu hermano. No podrás sentarte en una casa planificando la derrota de Paco ni de Trini. No puedes hacerlo porque el Espíritu Santo en ti no te permite pecar tan descaradamente contra la iglesia del Dios viviente. Como cristiano, si alguien se mete con Paco en mi presencia, yo salto a la defensa de mi hermano. Paco es de los míos y yo protejo a aquel varón hasta que yo no esté en la tumba. Él es mi hermano. Trini es mi hermana y delante de mí nadie se mete con Trini porque ella es de los míos. Así piensa un hijo de Dios. Así razona Abel. Caín no. Caín se recrea en maldecir y en perjudicar a la iglesia de Dios. Y como dice Juan, para que nos quede bien clarito, el que odia a su hermano no tiene vida eterna. No te lo dice el pastor Will, te lo dice el Espíritu Santo a través de su vehículo llamado Juan. El que no ama a su hermano no tiene vida eterna. Pues tienes que examinarte en esta mañana. ¿Qué hay en tu corazón hacia la iglesia de Dios? ¿Necesitas la iglesia? ¿Amas la iglesia? ¿Pasas tiempo preocupándote por los hermanos? ¿Oras por ellos? ¿Estás en contacto con ellos entre semana? ¿Estás comprometido con tu iglesia local o pasas olímpicamente de los hermanos? Y estás deseando semana tras semana otro pretexto para no congregarte y para no ver a los hermanos. ¿Tienes el corazón de Abel o tienes el alma de Caín? ¿Has nacido de lo alto o eres de la tierra como los anticristos? Si no amas a los hermanos, si no los amas, eres de Caín. Eres un hijo del diablo, humanista, terrenal. Pero si tú puedes decirme en esta mañana: yo sí amo a los hermanos. Sí, no perfectamente, pero yo amo a Paco, yo sí amo a Trini, yo sí amo a Lidia, yo sí amo a Ana. Vale, no perfectamente, tendrán que soportar muchas metaduras de pata mías, pero sí puedo deciros con todo el corazón que los amo. Si puedes decirme en esta mañana que sí amas a tus hermanos, pues es porque has nacido de nuevo. Eres del Señor. Hermano, ¿amas a tus hermanos? ¿Eres de Abel o eres de Caín? Dios nos dé amor
rebosante hacia nuestros hermanos. Y ahora vamos a acabar con el tercer punto, viendo el contraste. En el segundo punto, sé que ha sido muy desagradable. Caín, un verdadero hijo de la oscuridad. Pero ahora Juan, como buen maestro, va a contrastar el primer ejemplo, la primera ilustración, Caín, con otra ilustración, la de Cristo. Versículos 16 y 17. Tercer punto se llama el amor ejemplificado. En esto hemos conocido el amor, en que Él, Cristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano, Paco, Trini, Lidia, Ana, tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Okay. El primer punto habla de que el amor es mandado. Es mandado. Tenemos que amarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos enseña así. Punto número 2, el amor negado. El amor en la vida de Caín, que un hijo del diablo. Sí, supuestamente no hablaba con Dios, tenía cierta relación con Dios, pero un hijo de la carne. Y ahora número 3, el amor ejemplificado. Juan, cuando él estaba escribiendo esta carta, pone un ejemplo de una persona que no amó, Caín. Ahora, yo creo, claro, cuando estaba pensando en este mensaje, yo pensé que acto seguido lo que haría Juan sería citar a otro ejemplo de un santo del Antiguo Testamento que sí amó a sus hermanos, ¿no? Sería lo más lógico según mi forma de pensar, ¿no? Ha hablado de Caín, ahora seguramente me hablará sobre, bueno, Abraham, o que amó a Lot, ¿no? Moisés, que intercedió por el pueblo, qué sé yo, un santo del Antiguo Pacto, David, un hombre de Dios, ¿no? Esto sería para mí lo más lógico. Pero Juan, en vez de citar un santo del Antiguo Testamento, lo que hace es apelar al ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Y por qué hace esto? Porque en realidad cuando él cita a Caín, no está tan interesado en Caín, sino en el padre de Caín, Satanás. Caín es una manifestación, una personificación de un espíritu diabólico que siempre ha estado en la iglesia del Señor Jesucristo. Y ya que Juan está pensando más bien en Satanás, luego utiliza como contraejemplo el Señor Jesucristo. Y ahora va a decirnos que Jesucristo es el amor ejemplificado, ¿no? El amor verdadero de Dios personificado y encarnado. Juan enseña que Jesucristo ama a la iglesia. Y de hecho nuestro Salvador, como cantamos en esta mañana, amó a la iglesia de tal manera que dio su vida por ella. Y como flor pisoteada, dio su vida y emitió una fragancia hermosa de salvación. Y podemos saber que Cristo nos ama, porque en el versículo 16 pone, Él puso su vida por nosotros. Querido hermano, Caín no va a negarse a sí mismo por amor a ti. Caín no te ama. Caín te va a manipular. Caín quiere que estés con él. Caín quiere sacarte provecho. Caín quiere manipularte. Caín quiere que tú seas uno de los suyos. Pero Caín nunca se va a negar a sí mismo por ti, porque no te ama. Caín te va a quitar de medio en cuanto le causes unos cuantos problemas. Pero Cristo sí da su vida por ti. Cristo sí da su vida por su hermosa iglesia. Y ahora, Cristo da su vida por nosotros, según el versículo, y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pues antes entonces de hablar sobre la aplicación, cómo yo puedo amar a los hermanos, entiendo que Cristo dio su vida por mí. Tú no vas a poder amar a los hermanos correctamente si no entiendes que Cristo te amó de esta manera. Porque claro, si yo me entero, ¿no? De que, bueno, Carmen no es una persona perfecta, claro, no hay nadie perfecto, yo voy a poner pegas, no voy a ayudar a Encarna porque es una persona muy problemática, muy, ¿verdad? Pero cuando yo entiendo que la raíz de mi amor es lo que Cristo hizo por mí, ya no se trata de lo que haga Encarna, ni de lo que se encarna, ¿entendéis? La raíz del amor es la contemplación del Señor Jesucristo. Si nos ponemos a fijar en las personas, no vamos a ayudar a nadie, porque todas las personas nos defraudan,
nos decepcionan, ¿verdad? Fracasan, sus promesas a veces no se cumplen. Pero si pensamos en Jesucristo, luego resulta muchísimo más fácil amar a Encarna, amar a Sandra, etc. ¿Cómo puedo yo amar con el amor de Dios? Pensando mucho en Cristo, pensando mucho en el Evangelio, meditando mucho en el Señor y no en las personas en sí. Y hemos aprendido en esta carta también que esta muerte de Cristo fue una muerte de propiciación. Él aplacó la santa ira de Dios hacia nosotros. El Dios de luz ahora ha entrado en comunión con nosotros gracias al amor de Cristo. Por lo tanto, si yo soy salvo en esta mañana por el Señor Jesucristo, y Antonio también pertenece a Jesucristo, mi Salvador, el que derramó de su santísima sangre por mi salvación eterna, ¿cómo no voy a amar a Antonio? Es que es imposible no amar a Antonio si yo sé que mi Salvador habita en él. ¿Cómo no amar a tus hermanos si entiendes que Cristo habita, mora en ellos? Entonces, ¿cómo puedes tú amar correctamente pensando siempre en lo que Cristo ha hecho por ti? De nuevo, un cristiano que no está meditando constantemente en el Evangelio es un creyente flojo. No está dedicado a los medios de la gracia y tampoco puede amar con este amor del Espíritu Santo. Medita mucho en el Evangelio, contempla a Dios. Juan entonces nos enseña que Cristo ha dado su vida por nosotros en la cruz y ahora este ejemplo nos ayuda en nuestro servicio a los hermanos. Y me gusta Juan porque es muy práctico. Y aquí acabamos con el versículo 17. Juan no se queda con un amor esotérico. A veces no vemos la imagen del corazoncito rojo, ¿no? En internet, o este corazón que he puesto, y como que esto simboliza el amor. Pero es un concepto muy abstracto, muy sentimentalista. ¿Cómo es el amor bíblico? Pues Juan nos da una ilustración practísima, no sé si he inventado una palabra ahí, un ejemplo muy práctico de lo que es el amor. Versículo 17, para que nos quede bien claro, de nuevo, Juan dice, el que tiene bienes de este mundo, okay, digamos que el pastor Will tiene bienes, y ve a su hermano, Nicolás, tener necesidad, y Will cierra contra Nicolás su corazón, es decir, Will sabe que Nicolás tiene necesidad, porque es verdad, en la iglesia hay hermanos que no están al tanto de las necesidades de otros hermanos. Esto puede, deberse a varios factores, a lo mejor por una falta de compromiso con la iglesia local, a lo mejor porque el hermano en necesidad no ha dicho nada, pero si Will está consciente de que Nicolás ahora está en necesidad, Nicolás no está pidiendo un Ferrari, ¿entendéis? No está pidiendo una guitarrita, no quiere abrir una empresa. Nicolás tiene una necesidad. Y si Will, sabiendo esto, cierra contra Nicolás su corazón, pregunta Juan retóricamente, ¿cómo mora el amor de Dios en Will? O sea, me encanta Juan, porque como buen pastor, no quiere que los hermanos salgan el domingo por la mañana pensando, hoy qué bonito mensaje sobre el amor, amor, amor. No, Juan quiere que apliquemos el amor de forma práctica a nuestras vidas. ¿Cómo podemos aplicar el amor hoy en nuestra iglesia? Si nos enteramos de que algún hermano en nuestra iglesia local está en necesidad, subrayo el sustantivo necesidad, y cerramos contra él, contra ella, nuestro corazón, el amor de Dios no mora en nosotros. Entonces nosotros como pueblo de Dios, si tenemos bienes, si yo tengo dos, Nicolás tiene chancla, digamos que el pobre no tiene zapatos, yo tengo 2 pares de zapatos y Nicolás solamente tiene chancla, le voy a dar un par de zapatos, ¿verdad? Porque el hermano no tiene zapatos y no te preocupes, les pongo perfume antes de dártelos porque mis pies huelen a bacalao, ¿no? Entonces, si ves a un hermano en necesidad y tú tienes bienes de este mundo, tú vas a ayudar al hermano. ¿Por qué? Porque amas. No es legalismo, es porque Cristo te ha amado, te ha dado de sus bienes celestiales, y ya que el Espíritu de Cristo mora en ti, ¿cómo no vas a ayudar a tu hermano en necesidad? Porque tu hermano, una vez más, en Nicolás habita Jesucristo. Fíjate en lo que voy a decir ahora.
Si yo ayudo a Nicolás en su necesidad, es cierto que estoy sirviendo a Nicolás. Pero no deja de ser verdad que cuando yo sirvo a Nicolás en su necesidad, simultáneamente estoy sirviendo al Señor Jesucristo. Yo puedo servir a mi Salvador por medio de las necesidades de mis hermanos. ¿Cómo no voy a ayudar a los hermanos? ¿Cómo no voy a abrir la puerta de mi casa para que vengan a comer? ¿Cómo no voy a recibir a gente? ¿Cómo no voy a esforzarme por estar con ellos? ¿Cómo no voy a orar por ellos y enterarme de sus necesidades? Esto es lo que hace el amor cristiano, el amor nacido de Dios. Si esta clase de amor está en ti, es señal de que has nacido de nuevo. El amor no es, pasota. Bueno, yo no me meto con ellos no se meten conmigo, yo no hablo con ellos no hablan conmigo, estoy aquí en la iglesia y hasta me voy a casa el domingo que viene y no hablo con nadie. Esto no es amor. El amor es activamente involucrarte en las vidas de los hermanos. Y si tú te metes activamente en la vida de los hermanos, te vas a ir enterando de las necesidades que hay. No pasa nada, es un bebé, no pasa nada, es un bebé. Todos los bebés chillan. Así que, hermano, ¿conoces tú las necesidades de los hermanos de nuestra iglesia local? A lo mejor algunos estáis aquí y no tenéis ni idea de cuáles son las necesidades. Claro, es normal que un pastor está más al tanto que el resto de los hermanos. Pero ¿estás tú al tanto de quienes están en necesidad entre nosotros como cuerpo? Y si me dices que no, es bastante probable que no estés andando en comunión con la iglesia local. Porque si estás con la iglesia, comprometido con la iglesia, te vas a ir dando cuenta de las necesidades que hay en el cuerpo. Me gusta entonces que podamos acabar con esta aplicación práctica, porque nos salvaguarda del peligro de una predicación esotérica. Y en el área que he venido mensajes sobre el amor esta mañana. No, a nivel práctico, ¿amas a la iglesia? ¿Tienes el amor de Dios en tu corazón? ¿De verdad conoces las necesidades de los hermanos? ¿O son los hermanos extranjeros para ti? Juan pues es muy franco. Si tú no abres tu corazón, si no ayudas a nadie, si no te involucras activamente en la vida de los hermanos, es que el amor de Dios no está en ti. Eres como Caín, esperando que los demás siempre estén pendientes de ti. Yo el centro, yo egocéntrico hasta la muerte. Querido hermano en el Señor, en esta mañana, ¿hay pruebas prácticas del amor de Dios en tu vida? Esta semana pasada, una pregunta, piensa. Esta semana pasada, ¿podrías tú después del culto, si quedaras 5 minutos a charlar conmigo, podrías nombrarme en esta última semana una cosa que hiciste para ayudar, bendecir o edificar a un hermano tuyo en la fe? En una semana, si tú de verdad tienes el amor de Dios, desde luego día tras día estás amando. No es algo de domingo a domingo, es algo que haces todos los días de tu vida. ¿Hay evidencias prácticas de amor en ti? ¿O es el amor un concepto bonito? Cantas del amor de Cristo el domingo, pero no hay amor espiritual en tu corazón. Repito lo que ha dicho el Espíritu Santo. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Que Dios nos haga una iglesia generosa, amorosa, bondadosa, activamente involucrada en la vida de los miembros. Ok, concluimos pues con la lectura del texto en esta mañana, 1 de Juan 3, del 11 al 17. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo de Caín, el mundo de los anticristos, os aborrece. Pero nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a Lidia, amamos a Ana. Porque el que no ama a su hermano permanece en muerte. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida como Caín. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También pues nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón,
cómo mora el amor de Dios en él. Ok, hemos visto 3 puntos en esta mañana. 1, el amor mandado. Destaqué brevemente que el amor es un mandato de Dios y todos en virtud del nuevo nacimiento sabemos que tenemos que amarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque el Espíritu mora en nosotros. Yo no le tengo que convencer a Jessica ni a Isabel de que amen de la necesidad de amar a sus hermanos. Lo hacen porque el Espíritu Santo mora en ellas. Número 2, el amor negado. Usamos una ilustración bíblica magnífica para demostrar la falta de amor. Caín, un hombre egocéntrico, un hombre manipulador, un hombre asesino, un hombre que se gloriaba en sí mismo, un hombre que no confiaba en la sangre, un hombre, un anticristo, un hijo de la serpiente. ¿Y qué hace? Mata a su hermano. El falso cristiano, el anticristo, mata a Juan, mata a Gallo, mata a Demetrio, mata a Pablo y mata a la iglesia apostólica. Ahí está la señal de un hijo del diablo. No ama, sino que destruye el rebaño del Señor. Y número 3, el amor ejemplificado. Hemos vuelto a recalcar la necesidad del evangelio en la vida cristiana. Al meditar en el amor de Cristo, su sangre derramada por el perdón de los pecados, su resurrección al tercer día, sabiendo que no somos dignos, al pensar en el Cristo todo suficiente, luego nos resulta mucho más fácil amar a los hermanos. Porque de nuevo, si yo sé que Nicolás es de Cristo, que Antonio, que Gustavo son de Cristo, me resulta muy fácil amar a los hermanos. Pero cuando no estoy bien con Dios y cuando estoy frío espiritualmente, cuando mi hogar no está en orden, cuando no hay búsqueda del Señor, luego me resulta mucho más difícil amar a los hermanos, ser simpático con ellos y soportarlos con paciencia. Necesitamos entonces hoy, con este llamamiento hacia el amor, acordarnos una vez más del Evangelio. La gracia de Dios es la fuente de nuestra ética. Y hemos acabado con un ejemplo buenísimo, un ejemplo práctico del amor para que nos examinemos, ¿no? Os hice la pregunta, si en estos últimos 7 días podéis decirme a mí una cosa que habéis hecho por amor a algún hermano, sin esperar nada a cambio, sin esperar que nadie te dé las gracias, ¿estás tú viviendo el amor cristiano? Y otra pregunta, si conoces las necesidades de los hermanos de la iglesia, si no conoces sus necesidades, es tal vez la señal de que no estés andando en el amor fraternal del Señor. Que Dios nos ayude hoy a examinarnos a la luz del mensaje, probar nuestros corazones, ver si hay amor en nosotros o si tal vez estamos fríos. Como dice el Señor en los últimos días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar incluso dentro de la iglesia del Señor. Padre, rogamos por una iglesia rebosante del amor de Cristo, del amor del Espíritu Santo, para que tú seas glorificado entre nosotros. Amén. Oremos al Señor.